Amén. Creemos lo que estamos cantando, ¿cierto? Absolutamente. Gracias, muchachos. Gracias, Esteban. Gracias, Oriana. Gracias, chiquillos, por acompañarnos en este bello tiempo de ministración. Saludamos a la iglesia, a todos los que llegaron. Dios les bendiga y Dios les bendiga. Saludó al que está al lado suyo, ¿no? Así, sí. Nos juntamos varios. No siempre todos llegamos a la hora de inicio, pero aquí ya estamos reunidos. Los papás ya saben, simplemente reafirmar una información. Los niños tienen su clase especial, ¿cierto? Para ellos, los adolescentes ya están desde las 12 están en su clase de adolescentes en el DECO, y los que somos más grandecitos nos quedamos acá, ¿ya? Nos quedamos acá, pero los demás tienen clases especiales. Recordarles algo importante que se hizo, hablando de los niños. El día de ayer estuvimos trabajando en la sala de los niños. De verdad, encontramos 2 niños amarrados, no sabemos hace cuánto tiempo estaban ahí. No sabemos si a alguien se le quedó antes de la pandemia, pero ahí estaban, los desatamos, obviamente, se lo entregamos a sus papás. Pero gracias al Señor por quienes dispusieron parte de sus recursos para trabajar en la sala. De hecho, se volvió un trabajo más largo del que pensábamos, así que se empezó ayer, se va a continuar este sábado y vamos a seguir el próximo domingo. Y eso para 3 salas nomás. Faltan otras salas, así que yo les quiero animar a la iglesia, si que usted quiere contribuir a la educación cristiana de los más pequeñitos de este lugar, tanto desde la perspectiva de los recursos o desde el trabajo, ¿cierto? Desde el trabajo mismo. Gracias al Señor había gente que sabía empastar mucho mejor que nosotros y nos ayudó en eso, porque si no todavía estamos empastando, y después se necesita pintar y necesitamos trabajar, seguir recolectando recursos. Así que si usted, Dios dispone o pone en su corazón ofrendar para estos fines, recuerde que nuestra iglesia también tiene la posibilidad de dar ofrendas designadas, y designadas para muchos motivos. Este es uno de ellos. Si usted dice, yo quiero colaborar con el trabajo que están haciendo los ministerios en la calle, ahora hay hermanos nuestros sirviendo en la calle, yendo a cada una de las plazas de aquí del sector, entregando alimento y palabra del Señor a gente en situación de calle. Si usted dice, yo quiero colaborar con ese trabajo, dé una ofrenda designada. Yo quiero colaborar con el trabajo de los niños, puede dar una ofrenda designada. Al área que usted guste, puede hacerlo de manera direccionada. Y así todos somos parte del desarrollo de la iglesia. ¿Amén? Amén, qué bueno. Viera la cantidad de bolsas de basura que sacamos, y creo que ese ejercicio y los que estábamos ayer, pudimos ver que hay que hacerlo no solo con la sala de los niños, sino con gran parte de este edificio, que es muy bonito, pero necesita que lo podamos estar cuidando. Bueno, simplemente resaltar una información que decía el pastor. El próximo domingo el pastor decía completos venezolanos, pero son perros calientes, ¿cierto? Usted sabe que son perros calientes y vienen con chip, así que de regalo. Mire, se queda con un teléfono nuevo, viene a comer, lo pasa bien. Así que perros calientes el próximo domingo después del culto a un precio muy, muy módico. Así que le invitamos a que pueda ser parte, y también hoy día en la tarde tenemos una sesión administrativa especial para los miembros de la PIEPS. Así que a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde nos reunimos acá. ¿Estamos bien, cierto? ¿Sí? ¿Les parece que tengamos una oración para pedirle al Señor que nos oriente y nos permita estar aquí de cuerpo presente, con la cabeza también, nuestra espiritualidad aquí, no solo nuestro cuerpo? Oremos. Señor, yo te quiero pedir que tú nos permitas, Señor, disfrutar tu palabra, que nos permitas sorprendernos con ella, nos permitas crecer desde ella. Yo te ruego personalmente, Señor, que me dé las palabras correctas para poder comunicar lo que tú me mostraste, lo que tú me permitiste comprender, lo que tú me permitiste estudiar. Permíteme hacerlo con un corazón honesto, Señor, delante de mi hermano, y a todos quienes estamos acá, que podamos tener este corazón sensible, Señor, siempre dispuesto como un discípulo delante de ti, dispuesto a reconocerte, tu autoridad, no la autoridad de ninguno de nosotros, sino tu autoridad por medio de las Escrituras. Que esa sea nuestra actitud, Señor, lo rogamos, y yo te lo ruego en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. ¿Trajo su Biblia? Sí, a ver, muéstremela bien en alto, así. Eso. Muy bien, muy bien.
Fantástico, fantástico. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento, Corintios, Primera de Corintios. Pregunta para iniciar este sermón de mediodía. Oye, a mí me tocan todos los días fríos. No se imagina cómo estoy de congelado. Estoy que vengo con un poncho este próximo domingo, de verdad. ¿No se enoja si estoy con un poncho aquí? No, de verdad. Cada persona que me da la mano cree que estoy muerto y hay que resucitarme, de verdad. Estoy muerto frío. Yo no entiendo cómo lo hacen algunos, Nego, al Jorge que anda con pura polera. No entiendo eso. Yo no sé qué comen, de verdad. A mí me cuesta mucho mantener el calor corporal. Bueno, lo encontró, 1 Corintios, quédese en el capítulo 1, del versículo 10, y téngalo ahí un ratito. Yo voy a hacer una breve introducción. ¿Es fácil reconocer a una persona que es madura de una persona inmadura? ¿Qué piensa usted? Sí, no, puede ser. Yo no estoy diciendo lo contrario, ¿cierto? A ver, no estoy poniendo la edad de por medio. Estoy diciendo simplemente a una persona madura de una inmadura. No estoy hablando de viejos verdes ni nada de eso, ya así que para que no me malinterprete. Pero, por ejemplo, ¿es fácil ver a alguien adulto que es inmaduro? ¿Es fácil ver a los niños que son inmaduros? Evidente, ¿cierto? Es evidente. Pero cuando nos encontramos con adultos, se empieza a complicar la cosa. Vamos a hablar hoy día acerca de la madurez cristiana. Entonces el título de hoy día se llama Una iglesia madura, fantástico. Y ahí quiero enfocarlo. Quiero introducir con esto. Estoy muy de acuerdo con un análisis que hace el pastor, autor y doctor Lucas Ley, y él dice lo siguiente. Él dice que cuando nace la iglesia, y yo comparto este análisis, cuando nace la iglesia, ahí después del Pentecostés o en el Pentecostés. Hay algunos que proponen que la iglesia nace antes, ¿cierto? Con Abraham o con Adán y Eva, inclusive con la comunidad perfecta. Pero tengamos la lectura general o más tradicional. Nace en el Pentecostés y ahí nace la iglesia. Y de ahí la iglesia empieza, esto es historia de la iglesia, le voy a hacer un resumen flash por un montón de años, así que esté muy atento. Esto es, desde ahí nace. Y la iglesia empieza a conformarse. Llega el año 300 y fracción y la iglesia se estatiza con Constantino, ¿cierto? La iglesia se hace legal de alguna manera, la iglesia cristiana. Después de eso llega el siglo XI y en el siglo XI hay un gran cismo que divide la iglesia del oriente del occidente. Después avanzamos al año 1500, al siglo XVI, 1517 y viene la Reforma Protestante, ¿cierto? Está Lutero ahí escribiendo las 95 tesis en las puertas. Recuerde que no había Facebook, ¿cierto? No había nada, había que buscar un muro donde escribir y las clava en la iglesia de Wittenberg. Después de eso, pasadito, poquitos días o poquito tiempo después, casi en paralelo, nace otra reforma. Y es la reforma radical, que para que usted sepa, los bautistas no vienen de la reforma protestante. ¿De dónde vienen? De la reforma radical. De ahí vienen los bautistas, de los anabaptistas, que tienen una connotación distinta. Hasta la reforma protestante, por ejemplo, la iglesia seguía unida al Estado. Y los anabaptistas dicen, no, tiene que haber una separación entre la iglesia y el Estado. Hasta antes, inclusive, los reformados originales bautizaban a niños. Los anabaptistas dicen, no, hay que bautizar a adultos. Se le llama rebautizador, inclusive en algunos casos, algunos historiadores. En fin, viene desde ahí. Y después, ahí en el 1906, en la calle Azusa, esto no todos los teólogos o historiadores lo toman como una reforma en sí, pero desde otra mirada sí viene siendo una reforma. Viene la reforma pentecostal, donde se le da una connotación a las iglesias carismáticas desde 1906, un poco de historia de Chile. Diríamos que en el 1909 llega el avivamiento a este país, particularmente a la quinta región, a Valparaíso. Pasé por un montón de años bien rápido, ¿ya? Pero ¿por qué es importante? Este análisis dice lo siguiente. Recobramos a Dios a través de una teología sana desde la Reforma Protestante. Recobramos a Jesús a través de una cristología sana, a través de la Reforma Radical.
y recobramos al Espíritu Santo a través de la Reforma Protestante ahí por el 1906 para acá. Entonces, algunos, varios, yo me incluyo en eso, que ¿cuál sería la eventual cuarta reforma que necesitamos hoy día como cristianos? Recobrar la iglesia. Recuperar a la iglesia. ¿Y por qué es tan importante hablar de la iglesia? De hecho, es importante por muchos motivos. Pero hablar de la iglesia local o la iglesia que se reúne en un punto, usted está demostrando la importancia. ¿O no sería para algunos ricos estar en la casa con un mate calentito, disfrutando del frío? Pero estamos aquí, disfrutando de este frío, sentados en bancas históricas. La iglesia, la reunión, la comunión sigue siendo importante. Si no fuera importante, hermanos y hermanas nuestras no estarían dando su vida en muchos países simplemente para querer reunirse. La iglesia es relevante, pero aquí viene la gran pregunta, ¿y por qué? Hemos visto todo este mes la naturaleza de la iglesia, el significado de la iglesia, qué es lo que se espera de la iglesia, pero ¿por qué es importante? Varios educadores dicen que si nosotros no podemos responder una pregunta de manera simple en 3 o 4 líneas, es porque realmente no entendemos lo que queremos explicar. ¿Por qué es importante? Simon Sinek es un profesor estadounidense experto en educación y en innovación, y él postula en uno de sus libros la razón del por qué, y él habla del círculo de oro. Dice que hay 3 grandes preguntas en la vida: el por qué, el cómo y el qué. Y generalmente nosotros las cosas que hacemos lo entendemos lo que hacemos. A veces entendemos cómo lo hacemos, pero no siempre entendemos por qué lo hacemos. Entonces vuelvo a la pregunta original: ¿por qué es importante la iglesia? Voy a partir de otra mirada. ¿Por qué le gusta el equipo de fútbol que le gusta? ¿Ya? Vamos internalizando. ¿Por qué le gusta el actor favorito que le gusta? Porque es hermoso, ¿cierto? Sí, se parece al esposo, a la esposa. ¿Por qué le gusta el grupo musical que le gusta? Ahora, ¿por qué viene acá y no va a otra iglesia? Ya nos pusimos densos. Hay tanta iglesia, salió un estudio en el año 2010 y tanto, que entre los años 1914 a 1916, cada 38 horas en Chile se abría una iglesia evangélica. Cada 38 horas se abría una iglesia evangélica. Probablemente a esta altura ese estudio no se ha repetido de nuevo, pero debe ser un poquito más, ¿cierto? 39 y medio, por ahí debe ser. Pero ¿por qué está aquí habiendo tantas iglesias disponibles? ¿Qué lo trae a este lugar? ¿Por qué la iglesia siendo tan maravillosa, siendo ese lugar donde tenemos todos nosotros la posibilidad de mostrar el reino de Dios en plenitud, la cosmovisión cristiana en su máxima expresión, es bella, pero también es complicada? ¿O la iglesia no es complicada? ¿O la iglesia es solo hermosura y no encontramos al interior de ella, en su construcción, desde las personas, complejidades que a veces es difícil digerirla? Hay personas que se han ido de la iglesia porque la iglesia lo ha dañado. ¿Han escuchado ustedes historias así? Si usted se sabe esa respuesta, me la manda por correo, por favor, ¿ya? Pero hay preguntas que son difíciles de responder. Y dentro de esta lógica de por qué la iglesia es relevante, y lo quiero ver a través de la construcción de esta iglesia, de la iglesia de Corintios, vamos a hacer un análisis de la primera carta. Tenemos que pensar. Algunos piensan que las dificultades que la iglesia presenta son simplemente por los problemas de las masas, los problemas de todos nosotros. Y la verdad es que es más profunda que eso. Las dificultades que la iglesia presentan es porque nosotros individualmente presentamos dificultades. Cuando yo creo que la problemática nace de la masa y no de mí, estoy en un gran problema de percepción de la pregunta, de entendimiento de cómo llegar a la respuesta. A veces pienso que mi vida pecaminosa, mi vida alejada del Señor, no va a dañar la iglesia. Y eso, querido hermano y hermana, es un profundo error. Tu vida alejada del Señor daña el cuerpo de Cristo. Tomando esa lógica, si nosotros somos parte del cuerpo, si usted se pega en un dedo, ¿no le duele hasta la ceja?
¿No es así? Si nos duele la cabeza, ¿no se nos descompone el cuerpo entero? ¿No es así? La individualidad afecta a todo el cuerpo. Entonces, por eso quiero que podamos ver a través de estos pasajes que vamos a estudiar de cómo Pablo escribe la construcción de esta iglesia en Corinto y cómo nos podemos ver o no reflejada en esta realidad nosotros el día de hoy. Y vamos a ver cómo la madurez termina siendo clave, esencial, para que todos nosotros podamos construir iglesias saludables. ¿Decimos amén a eso? Amén, fantástico. 1 Corintios 1 del 10 al 13. Lo voy a leer en la versión NBI. Usted lo puede leer en la que más le gusta, no hay problema. No hay traducciones sagradas en esto. NBI, 1 Corintios 1 del 10 al 13. Y dice, les suplico, hermanos, ¿pueden imaginarse a esto? Al gigante de la fe, Pablo, el gigante, el que habla como 4 o 5 idiomas. Algunos teólogos han dicho que era chiquitito, medio peladito, como el Benja, así, medio peladito, medio curcucho. No sé de dónde sacan las características físicas de Pablo, pero que era un gigante de la fe, ¿estamos claros? Pero este gigante de la fe, este gigante de los misioneros, empieza a escribirle, les suplico, hermanos, en el nombre, ni siquiera en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidad entre ustedes. Es interesante porque la familia de Cloé vivía en Corinto y Pablo estaba diametralmente a la punta del cerro, muy lejos de Corinto. Teólogos historiadores dicen que esa familia tiene que haber invertido mucho dinero en enviar a alguien de la familia de Cloé a contarle lo que estaba pasando a Pablo. Muy loco. ¿Qué es lo que le dijeron a Pablo? Me refiero a que unos dicen, ¿qué es lo que estaba pasando en esa iglesia? Yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos, yo a Cefas y otros a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? La lectura sigue un poco más bajo la misma lógica, yo lo quiero dejar un poco ahí y analizar este primer momento. Pablo le está diciendo a una iglesia que es joven. Pablo la había fundado esa iglesia 2 o 3 años antes. Y Pablo está diciendo, yo escuché esto de ustedes. ¿Cómo es posible que se estén equivocando en lo esencial de lo que es la construcción de la iglesia, en el seguimiento? ¿A quién están apuntando? Algunos están diciendo que me siguen a mí, otros están diciendo que siguen a Apolos, que era un predicador maravilloso de Alejandría, otros dicen que a Cefas es el nombre arameo del griego Pedro, y otros dicen que a Cristo. Dicen los teólogos que Pablo pone Cristo, que la lectura original que le llegó de la familia de Cloé llegaba hasta ahí nomás. Pablo, Cefas y Apolos. Pero no Cristo. Y parece que Pablo lo pone para ver el absurdo de la división. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos estemos dividiendo por ver a quién estamos siguiendo? ¿A dónde está nuestra mirada en esta construcción de la iglesia? Y la iglesia se esté fraccionando. Pablo sigue con esto. Esto es parte de la carta. Recuerden que esto es una carta, no es para que lo tomemos y digamos, saco esto fuera de contexto. Esto es una carta completita para una iglesia. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 11, 18? En primer lugar, 11, 18. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. Parece que Pablo los conocía. Yo mientras leía este pasaje me preguntaba, ¿y qué tal si nosotros estamos en ese primer siglo y Pablo escribiera de nosotros? ¿Se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Y qué dirían de nosotros? A mí me han contado que el bajista, y todo el mundo lo lee. A mí me han contado que el encargado me han contado que 2 familias,
Gracias al Señor el canon se cerró. Aleluya por eso. Pero aquí la vida de la iglesia está puesta con los libros abiertos. Y estamos conociendo la realidad de una iglesia. Pablo está diciendo, yo los conozco a ustedes. Y lo que me cuentan no creo que sean chisme, creo que es verdad. Creo que este esfuerzo que hizo esta persona de la familia de Chloe para venir a contarme esto, es cierto, parece que hay divisiones. Hay divisiones en la iglesia. Pero nos estamos equivocando en lo central. ¿Se acuerdan que hace 2 domingos atrás estuvimos hablando acerca de Efesios 4? No sé si lo logran recordar. Y estuvimos hablando de aquellos elementos que eran centrales, que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, esto es central. Si se van a reunir, esto es lo central. Tenemos que estar reunidos en un cuerpo, un espíritu, una esperanza, una fe, un Señor, un bautismo y un Dios. Dentro de eso, nombra a Cristo. Pablo está diciendo el seguimiento a Cristo en esta carta a otra iglesia. Está diciendo, es clave. No pueden haber divisiones en la iglesia. Escuche esto. No puede haber división en la iglesia. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, es lo que la Escritura demanda del cuerpo de Cristo. No pueden haber divisiones en la iglesia. No pueden haber liderazgos particulares que estén fraccionando la vida de la iglesia. Porque si nosotros estamos apuntando a lo correcto, deberíamos estar apuntando a Cristo. Y si apuntamos a Cristo, la iglesia está unida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así de simple. El pastor Miguel Núñez hace una definición bien bonita de lo que es una división. Él dice lo siguiente: el alejamiento es la evidencia de que la división es una actitud o conflicto efectivo emocional entre dos individuos, iglesias o grupos, que regularmente se origina por envidias, celo, orgullo, egoísmo o deseo de controlar a otro. Todo lo cual resulta en resentimiento personal, en malicia, amargura y duda acerca de las intenciones de otro. Hablar de una iglesia madura hoy día es hablar de una iglesia que es relevante. Es relevante para nosotros y es relevante para el entorno. Lo contrario, hablar de iglesias inmaduras es hablar de iglesias que pasan desapercibidas para nosotros y pasan desapercibidas para nuestra comunidad. Cuenta una historia de un pastor que lamentablemente se quemó su edificio, su iglesia, se quemó. Literalmente hubo un problema eléctrico y se quemó. Y a él lo llamaron a la casa, algo estaba pasando, llegó al lugar todo destruido y estaban los vecinos ayudando. Cuando pasa algo en su barrio, me imagino uno va a ayudar, ¿cierto? Estaban los vecinos ayudando a sacar los escombros, qué sé yo. Y recién los vecinos se dieron cuenta que ahí se había quemado una iglesia. Nunca se habían dado por aludidos que eso era una iglesia. Usted va a creer que lo que le estoy diciendo es mentira, pero es verdad. Este edificio que parece un monstruo, si usted hace el ejercicio de ponerse afuera y quizás le pase lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, hablar con la gente de afuera y le dirá, oye, te invito a mi iglesia, ¿a cuál? ¿A esta? ¿En serio? Tenemos una cruz como de no sé cuántos metros. ¿En serio es una iglesia? ¿Alguien da testimonio de lo que le estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? Gente que ha vivido en este sector desde los años, no sé, desde los años históricos. Esta iglesia está de los años 50 y tantos y no sabía que este lugar era una iglesia. Tiene que decirnos eso a nosotros algo. Una vida que no es madura es un caldo de cultivo para las obras de la carne que están predispuesta a salir desde nosotros. Gálatas 5 nos habla clarito acerca de esto. Pero la madurez se nota, como decíamos al inicio, y no tiene que ver necesariamente con rangos, con conocimiento o con los mismos años que nosotros podemos tener. La inmadurez se nota. Vaya conmigo a 1 Corintios 3, del 1 al 5. Estamos haciendo un análisis de la carta. 1 Corintios 3, del 1 al 5. ¿Qué es lo que nos dice Pablo a esta iglesia? Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos. Pablo está diciendo, yo quisiera haberles dado más, pero no podía haberles dado más porque eran pequeñitos. El tema es que ya ha pasado tiempo.
Y uno podría decir, Pablo hizo lo correcto, esta iglesia tiene 2, 3 años de crecimiento, de asentamiento. Pero Pablo insiste y dice, ni pueden todavía. O sea, esta etapa pasó, ya deberíamos haber dejado atrás la inmadurez y estar un poquito más maduros. Dice, pero esta etapa ya pasó, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Parece ironía o pregunta retórica. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, de nuevo Pablo, reafirmando lo que estaba diciendo en el capítulo 1, cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Los que tenemos niños pequeños podemos ver que cuando se juntan con otros niños pequeños les cuesta resolver sus diferencias, ¿cierto? Les cuesta resolver sus conflictos. Y eso es normal, no se asuste, es normal. Están madurando, están inmaduros. Cuando trabajamos con jóvenes, yo llevo más de 20 años trabajando con jóvenes, más de la mitad de mi vida trabajando con jóvenes, estoy hasta aquí. No, mentira, una broma. Ya, ese fue mi momento de catarsis, ya pasó. Pero cuando uno trabaja con jóvenes pasa lo mismo. Uno ve y tienen conflictos, les cuesta resolver sus diferencias, sus problemas, sus puntos de vista, sus ideologías personales, pero uno puede decir, es normal, son inmaduros. Sí, chiquillos, lo lamento, tenía que decirlo. Pero la neurociencia dice que la madurez, la última parte del cerebro que se cierra o que madura es esta parte de aquí, el lóbulo prefrontal, aquí. Es la última parte que se cierra. Y eso, según el neurocientífico Peter, no me acuerdo el nombre, Peter Jones dice que es un proceso que se cierra en 3 décadas. 3 décadas. Para otro neurocientífico, después de los 25 años, usted es maduro. ¿Quién tiene menos de 25 años o menos de 30? ¿Puede levantar la mano menos de 30? Levante la mano los menos de 30. Levántela, no tengan miedo, eso. Levántela. Menos de 30. Ahí están los inmaduros, pueden mirarlo, no hay problema. Gente inmadura. Pero igual los queremos en el amor del Señor, los queremos mucho. Están en su proceso de madurez, ya digámoslo así. Están en su proceso de madurez. Pero los demás, que ya tenemos más de 30, 31 en mi caso, no. Ya somos adultos. Y si nosotros decimos que a los niños les cuesta resolver sus diferencias porque son inmaduros, que a los jóvenes les cuesta resolver sus diferencias porque son inmaduros, y si tenemos que decir es que a los adultos les cuesta resolver sus diferencias porque son inmaduros, ya no. Aquí nadie entiende nada. ¿Me estoy dando a explicar? Tenemos que aprender a madurar, a crecer. La inmadurez es un caldo de cultivo que causa divisiones en la iglesia. Y esto Pablo lo quería dejar expreso y explícito una y otra vez. Pablo lo dice con toda claridad y ya se lo he mostrado. Cuando uno se empieza a fijar en uno mismo o en otros y no en Cristo, empieza a fracturar la iglesia. Primera de Corintios 5, del 9 al 11, acompáñeme. Primera de Corintios 5, del 9 al 11. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Algunos teólogos proponen que cuando Pablo dice esto por carta, parece que hay una primera carta antes de esta de Corintios, de primera. Dicen algunos que se perdió, otros dicen que se está refiriendo a esta misma. Cualquiera sea el caso, me interesa que podamos seguir con la lectura. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, ustedes tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta, ya está clarito que estamos hablando de esta, pero en esta carta quiero aclararles que no se deben relacionar con nadie que llamándose hermano, escucha, esto le está escribiendo a una iglesia, no se relacionen con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, la NBI, otro es chismoso, dependiendo de la versión, borracho o estafador.
con tal persona ni siquiera deben juntarse a comer. Yo leí esto y me quedé sin amigos, de verdad. ¿Y con quién como ahora? Dije. Era súper estricto Pablo, extremadamente estricto. Es más, si usted quiere ampliar este listado que es chiquitito, vaya a 1 Corintios 6 del 9 al 11 y lo va a encontrar ampliado. Va a decir lo mismo y un par más. 1 Corintios 6 del 9 al 11. Pero Pablo estaba, ¿a dónde tenía la cabeza puesta Pablo? Pablo estaba cuidando la unidad ¿de qué? De la iglesia. Pablo estaba diciendo, tenemos que cuidar la unidad de la iglesia. En el capítulo 6, que viene después que lo que acabamos de leer, dice, todo esto ustedes ya fueron. Ustedes ya fueron esto, ya fueron lavados, santificados, justificados. ¿Por qué mancharse de nuevo? ¿Por qué pasar por eso de nuevo? ¿Por qué dañarse ustedes y dañar a esta comunidad que está creciendo? No dividan la iglesia. No pienses que tu pecado personal no va a dañar la iglesia, porque no es así. El pecado es muerte y donde hay muerte hay dolor. Donde hay muerte hay fractura. Ya pasaron por eso. 6:11, si lo quieres dejar anotado para los que están tomando apunte. Querido hermano, hermana, yo te quiero hacer una invitación. Así como hay mensajes que son inspiracionales, que quitan mochilas, este para mí es un mensaje que revela, que clarifica. Yo te quiero invitar a que tomemos posturas, todos nosotros, a que no contribuyamos a la división de la iglesia del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso si está de acuerdo? En el 3:3 Pablo está diciendo que el progreso de nuestra individualidad y de la comunidad está determinado por la unidad o bien por la desunión. No tiene que haber entre nosotros celos ni peleas. La madurez es opcional. La madurez es opcional. Crecer podría, si estamos sanos, ser un proceso inevitable. Vamos a crecer, vamos a envejecer. Pero madurar es opcional. ¿Y por qué hay que decirlo? Porque podríamos malinterpretar que yo crezco y estoy madurando. Podríamos malinterpretar, es que yo he ido a muchos seminarios bíblicos y sé mucho. Podríamos malinterpretarlo. La misma carta de 1 Corintios habla acerca de los dones de manera explícita, pero Pablo también deja muy en claro que esto no tiene que ver ni siquiera con el uso de los dones o con el conocimiento. 1 Corintios 8:1. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentirnos importantes, ¿qué es lo que fortalece a la iglesia? Es el amor. Finalmente es el amor lo que fortalece a la iglesia. Yo les quiero regalar un verso que me ha acompañado desde muy jovencito a mí, Colosenses 1:28. Este es uno de mis pasajes favoritos. Colosenses 1:28. A este Cristo anunciamos, corrigiendo y enseñando a todos con el mayor empeño para que todos alcancen la plena madurez en su vida cristiana. Otras versiones dicen para que sean perfectos en Él. Escogí esta versión porque parece que perfecto queda como muy lejos. Lo que quiere decir en el original griego es que podamos ser maduros en Él. Eso es lo que Dios espera de nosotros individualmente, de nosotros como familia y de nosotros como familia extendida o congregación o iglesia local. Que seamos iglesias que caminen hacia la madurez. Es importante resolver y entender y poner en el tapete que la madurez es relevante para la iglesia del día de hoy. Y uno dirá, ¿deberá ser así? ¿No será mejor o no será más importante que tengamos buenos sistemas de iluminación, buenos sistemas de audio, un mejor equipamiento musical, buenos cantantes, buenos programas que nos permitan no aburrirnos el fin de semana? ¿O será la madurez antes que todo lo anterior? Vaya conmigo a Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14. Hebreos 5, del 11 al 14. ¿Estamos aquí? ¿Estamos despiertos? Maravilloso. Si yo me quedo dormido, me despiertan, por favor, ¿ya?
Hebreos 5, del 11 al 14, nos dice el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, pero deja verdades increíblemente expuestas. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Uy, ¿a quién le gustaría recibir una carta así, suavecito? Ah, ahora entendí por qué no sabemos quién es, pues si no lo íbamos a linchar a esta persona. Ahí está. Ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Tanto tiempo viniendo a la iglesia, tanto tiempo con la Biblia Thompson que pesa 10 kilos debajo del brazo. Tanto tiempo diciendo que eres evangélico en tu pega. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Pareciera que Pablo está diciendo, quiero pasar a la tabla del 2, pero no puedo. Estamos pegados en la tabla del 1. Seguimos en la tabla del 1. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Los que son papás, sabemos que si en el crecimiento de nuestros hijos pasan puro comiendo papilla y no pueden comer alimentos sólidos, algo nos dice que hay algo mal, ¿cierto? Hay algo nos dice que algo no está funcionando o no hay un desarrollo regular en nuestros hijos. Eso es lo que está diciendo desde la perspectiva de la iglesia. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, para los que, escuche bien esta frase, a fuerza de práctica, para los que a fuerza de práctica hay un esfuerzo, una inclinación, una motivación, una intención de cada uno, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Conecto esta pregunta con lo que dije al inicio de la predicación. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia? No me responda a mí, respóndase usted. Si yo le hago esta pregunta, ¿por qué es importante la iglesia? Respóndase ahora. ¿Por qué diría usted que es importante la iglesia? Pannenberg, un teólogo alemán muy bueno, tiene un libro maravilloso, Ética y Eclesiología, dice lo siguiente, esta es su reflexión de por qué es importante la iglesia. Dice, la iglesia, por medio de su enseñanza, por medio de la teología y de la predicación, transmite aquellos conocimientos fundamentales sobre el cristianismo, sin los cuales los cristianos fuera de la iglesia no podrían conservar su conciencia y pertenencia al cristianismo. Añade, la fe cristiana necesita de una convivencia de la fe, de una comunidad, y únicamente en el contexto de una comunidad podrá desplegar su vida plenamente. Quisiera decir esto con total claridad. Tomar la decisión de caminar en madurez es también tomar la decisión de volvernos intolerantes a todo aquello que destruye la iglesia, que divide la iglesia, que compromete su unidad y propósito. Plantearse en la vida cristiana, en el camino del seguimiento a Cristo, como una persona madura, es porque también tomé una decisión para impedir la división de la iglesia. ¿Está de acuerdo con eso? Yo quisiera ir ya cerrando este sermón, aterrizándolo un poquito. No pretende ser un estudio bíblico, no lo es, pero quería hacer este análisis breve de la primera carta. Yo le quiero invitar a que sea intolerante. Hoy, si esto lo sacan de contexto en YouTube, dirán, así son los evangélicos, intolerantes. Pero yo le quiero invitar a que sea intolerante. Mi hija es intolerante a la lactosa. ¿Hay alguien que es intolerante a la lactosa aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hay alguien? No puede comer frutos secos, mi hija, no puede comer palta. ¿Hay alguien que es intolerante al gluten? Ahí
No, todavía no descubrimos qué es el gluten, pero ahí estamos viendo, somos intolerantes algunos. La lactosa a mí también me hace raro. Pero yo le quiero invitar a que no sea intolerante a estos alimentos, que puede ser que lo seamos y tenemos que cuidarnos. Pero yo le quiero invitar a que sea intolerante a aquellos que quieren destruir la iglesia. Yo le quiero invitar a que sea intolerante cuando vienen a sus oídos o a su casa o a su teléfono o a su correo con chismes que vienen a destruir la iglesia. Yo aprendí este ejemplo hace muchos años, yo era chico cuando lo vi. Escuché a un pastor, un predicador que decía que él tomó la decisión familiar, que cuando alguien venía con un chisme a su casa, él iba y decía, espera hermano, vengo al tiro. Iba a su casa, traía el tarro de la basura, lo ponía en la puerta de su casa, le decía, ahora sí, diga todo lo que quiere decir. ¿Suena pesado? ¿Se ve pesado? ¿Es saludable? Sí. Él tomó esa decisión como familia. Dijo los chismes. Yo cuando escucho la palabra chisme me suena tan viejo a mí. Me suena a tan viejo. Así como, ¿cómo no hemos superado eso? O sea, si te están diciendo algo de eso y quieres comprobarlo, llama a la persona, compruébalo tú mismo. Pero hablar de los chismes, no pensemos que no va a dañar a nadie. Si estamos en una comunidad, eso va a dañar la iglesia. Si hablamos de la avaricia, eso va a dañar la iglesia. Si hablamos que en tu vida privada tú no eres capaz de controlar el alcohol, eso va a dañar la iglesia. No creas que va a quedar simplemente en tu vida personal. Eso va a dañar la iglesia. Y hay un listado muy amplio. Yo te quiero invitar a que podamos ser intolerantes y que tomemos posición respecto a cuidar la iglesia del Señor, a llevar adelante una eclesiología que es sana. Yo te quiero invitar a que madures. Cuando decíamos, o yo decía que madurar era opcional, yo quiero que tomes la opción de madurar y que tomemos todos nosotros la opción de madurar. Y así como muchos años atrás tomamos la decisión de bautizarnos por agua, por inversión y en ese acto identificarnos con Cristo y también identificarnos con la iglesia. Si ya te identificaste con la iglesia, cuida la iglesia. Amén. Cuida la iglesia. Te quiero contar una historia. Hace muchos años, en el año 1890, un pintor holandés que tenía aspiraciones de entrar a la vida eclesiástica, ser un misionero, un evangelista, estudió para eso, se preparó, pero los mismos religiosos lo desecharon por ciertos actos que tuvo con alguien que lo estaba ayudando, con un minero particularmente en Bélgica, porque expuso sus ropas interiores para ayudarle en una herida y le quitaron la posibilidad de seguir avanzando en su vida ministerial. Y la iglesia pierde a un pintor increíble. El mundo gana a un pintor increíble. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué pintor? ¿De Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh pinta como muchos otros cuadros, pero este cuadro tiene una particularidad, que es una iglesia. Y este cuadro, que es una iglesia, lo pinta desde el análisis del arte con una característica que al parecer desnudan sus reflexiones. Es una iglesia que está oscura, no sé si la logra ver. Es una iglesia que está oscura. Es una iglesia que no da luz. Al contrario a lo que nos dice el Sermón del Monte a nosotros, que nosotros somos la luz. Él pinta una iglesia que está oscura para él. Él pinta una iglesia donde ningún camino llega a ella. ¿Lo logra ver? No hay caminos que te lleven a la iglesia. Hay caminos que te hacen ir alrededor de la iglesia. Él pinta una iglesia donde ni siquiera tiene una cruz, donde ni siquiera parece que estuviera Cristo en la iglesia. Esa era la imagen que tenía Vincent de la iglesia. Y él pinta una iglesia que ni siquiera tiene puertas, solamente ventanas y ventanas oscuras. Yo tengo este cuadro, no lo hice para esta prédica,
Yo lo tengo en mi oficina. Y cada vez que alguien entra en mi oficina y me dicen, ¿de qué es este cuadro? Yo le cuento esta historia. Porque esta es la iglesia que yo no quiero construir. Esta es la iglesia que yo no quiero ser parte. Quiero ser parte de una iglesia que tenga las puertas abiertas para todos y todas. Quiero ser parte de una iglesia donde habemos muchas luces, que somos luminarias no solo aquí, sino en nuestros diferentes contextos, a donde nos desenvolvamos, que somos sal y luz de este mundo. Quiero ser una iglesia donde esté la cruz vacía de Cristo, porque yo tengo a Cristo en mi corazón. Quiero ser una iglesia tan accesible que todos los caminos puedan llegar a ella y las puertas estén abiertas para recibirle. Yo te quiero preguntar a ti si tú estás dispuesto a ser parte de esta iglesia. ¿Sí? ¿Estás seguro? Eso va a requerir cambios en ti. Eso va a requerir que tú tomes posiciones. Eso va a requerir que tú tengas que cambiar tu vida, que cambiar tu condición de persona. Porque ya no tendrás que vivir tú con tus propios deseos, tus propias inclinaciones, tus propias motivaciones, sino que tendrás que dejar que haya otro que te gobierne, que haya otro que te ciña, que haya otro que te diga, mira, es para acá el camino. A este mismo Pablo, ¿recuerdan que cuando quería ir a predicar allá, Dios le dijo que no, es para acá? Tendrás que estar dispuesto a cambiar de opinión cuando el Señor así te lo pida. ¿Estás dispuesto a esto? No, yo así con eso no voy a ningún lado. ¿Estás dispuesto a eso, no? Maravilloso. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Ponte de pie conmigo. Ahora, para que quede más claro aún, esto no se trata de tirar piedra. Esto no se trata de decirte, viste, te dije, ¿no? Todos nosotros somos culpables de la inmadurez en algún grado. Todos nosotros hemos actuado infantilmente en nuestros matrimonios. Todos nosotros hemos actuado infantilmente con nosotros mismos. Hemos actuado a veces infantilmente en la iglesia. Todos nosotros tenemos algún grado de responsabilidad. Todos nosotros somos inmaduros en potencia. Pero amplificamos esas posibilidades cuando quitamos la mirada de Cristo, cuando nos ponemos a seguir al predicador de turno, cuando nos ponemos a seguir al líder que dice tal o cual persona, tal o cual cosa. Cuando empezamos a seguir lo que sea, menos a Jesús, inclinamos la balanza hacia nuestra inmadurez. Yo te quiero invitar a que nosotros no solo tomemos una posición madura, adulta, de lo que significa ser maduro, sino que podamos seguir a Cristo con claridad. No será un camino fácil, será difícil, porque tendremos que encarnar una vida que no es nuestra vida. Tendremos que vivir acciones que no nos salen natural. Tendremos que responder palabras que no son obvias para nosotros. Tendremos que modificar nuestro lenguaje, pero eso no se hace en las fuerzas de cada uno de nosotros, sino que se hace con el poder maravilloso de Dios obrando en la vida de cada uno de nosotros. Hacerlo de manera humana le va a ser muy difícil, si no imposible. Es por eso que es importante que nosotros entendamos que tenemos que vivir una vida espiritual. Hablar de la eclesiología o de la iglesia hoy día no es irrelevante, es extremadamente importante. Porque usted se siente parte de ella. La Escritura nos dice que somos parte de ella. Tenemos tanta confianza en ella que somos capaces de tomar a nuestros hijos y dejarlos con unos maestros para decir, ayúdeme en la formación cristiana. Ayúdeme en la formación de mis pequeñitos, de mi adolescente, de mi hijo. Es tan importante que hemos decidido dejar este espacio que quizás después de una semana ardua de trabajo podría estar levantándose más tarde. Pero decidimos estar aquí, decidimos estar en comunidad. Decidimos que esto es relevante, no porque yo lo digo, se lo acabo de demostrar, que es relevante porque Dios así lo demanda. La unidad de la iglesia no es un capricho de Pablo, no es un capricho de ningún líder cristiano. La unidad de la iglesia es determinante para que el mundo crea que Jesús es enviado de Dios. Amén. Tiene una connotación misional la unidad de la iglesia. No es simplemente una palabra linda.
yo te quiero invitar, iglesia, a que podamos contribuir a eso. Y todo lo que esté fuera de ese margen, denunciémoslo con valor. Pablo decía, no te juntes, era más estricto. ¿Cómo reaccionaremos? Tendremos que buscar el camino. Pero como sea que lo hagamos, hagámoslo en amor. ¿Amén? ¿Le parece que oremos? Ahí donde usted está, le invito a que ore. Tengo un tiempo de oración. Señor, derramamos nuestra vida delante de ti, con intención, con inteligencia. Razonamos nuestras acciones, nuestros actos, nuestros pensamientos y nos rendimos delante de ti. Queremos construir iglesias saludables, Señor, y no siempre nuestras palabras o métodos son los mejores para este fin. Y yo creo que todos nosotros tenemos que pedirte perdón por eso. De una u otra manera no siempre hacemos lo correcto. Y yo te quiero pedir perdón por mí, por mi familia. Yo te quiero pedir perdón por mi iglesia. Perdónanos, Señor, si no hemos sido capaces de actuar maduramente, si no hemos sido capaces de caminar en este progreso cristiano y no hemos quedado pegados en etapas o estadios de la vida que nos han dejado atados a la leche y no al alimento sólido, y hemos tenido que volver una y otra vez a aquellos elementos que son básicos o primarios. Ayúdanos, Señor, a construir iglesias saludables. Ayúdanos, Señor, a construir iglesias sanas, iglesias relevantes para la vida de la iglesia y para quienes la están mirando. Señor, no queremos tirar ninguna piedra, queremos hacernos cargo de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Queremos hacernos responsables del área que nos corresponde y el espacio que nos corresponde trabajar. Así que yo oro, Señor, para que tú nos des luz, claridad, sabiduría para enfrentar los desafíos que nos propone la comunidad. El desafío que nos propone nuestra propia humanidad. Queremos seguirte a ti, no queremos equivocarnos, Señor. Queremos tener nuestra mirada anclada en el blanco perfecto. Y para eso, Señor, oramos a ti. Oramos para que nos ayudes a tener valentía, a levantar la voz frente a las injusticias, levantar la voz frente a las fracturas que la iglesia puede experimentar. Pero ayúdanos a hacerlo con amor. Como dice tu palabra, el amor terminará fortaleciendo a la iglesia. Yo te doy gracias, Señor, porque nos permites comprender tu palabra, nos permites abrazarla y actuar y esperar actuar como ella nos demanda. Oro por mi hermano, por quien estamos aquí, por los más pequeñitos, por los adolescentes que están en sus clases, para que todos podamos ser alcanzados con una iglesia que abraza, una iglesia que une, una iglesia que tiene un propósito claro y un camino definido hacia ti. En el nombre glorioso de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.